gracias. Bienvenido. Doctor, usted está en este momento realizando una serie de conferencias. Ayer estuvo en la Fundación Fungloder, mañana va para Santiago. Cuéntenos un poco de qué se trata Bueno, mañana en el Centro León, a las 7 de la tarde, en Santiago de los Caballeros, dictaré una conferencia sobre la comunicación política desde la perspectiva de una teoría que yo diseñé hará unos 20 y tantos años, que es bien conocida en algunos países hispanoamericanos y por supuesto en España, que es la teoría lúdica de la comunicación política, que pretende dar cuenta de, ¿cómo llamarle?, de la gramática parda o la gramática oscura de los mensajes de la comunicación política. Así como nosotros, cualquiera de nosotros, incluso un analfabeto, puede hablar la lengua sin conocer la gramática, ¿verdad? Nosotros nos relacionamos con la comunicación política, pero sin conocer lo que podríamos llamar la gramática oculta, ¿no? Y qué es lo que he intentado yo con esta teoría, pues revelarla, ¿no? Manifestarla en una serie de categorías que son como grandes avenidas por las que circulan los mensajes. Cuando hablo de categorías, bueno, yo les llamo juegos, ¿no? Me refiero a las grandes patrones argumentales que están detrás de los mensajes individuales. Yo suelo decir que todas las campañas electorales son iguales y que todas son distintas. Son distintas si analizamos cada uno de los mensajes que emiten los candidatos, pero son iguales si encontramos las categorías. Como diría el filósofo Kant, dispuestos los anaqueles solo resta llenarlos, ¿no? Cuando tú tienes claras las categorías, ya sabes a qué juego está jugando el candidato. Nuestra vida social vivir en sociedad supone participar en una serie de juegos y aceptar las reglas del juego, no romperlas, ¿no? Y hay un protocolo siempre, hay un ritual, sea el bautismo, sea la confirmación, sea la comunión, por hablar de ceremonias religiosas, ¿no?, por las que el ciudadano va ingresando en una categoría que antes no tenía. Sigues un ritual, si se pronuncian las mismas palabras y te conviertes en cristiano. Lo mismo pasa con el matrimonio. El lenguaje te pone en una condición que antes no tenía, la de casado, ¿no? Y pedir el voto a los ciudadanos, para empezar, nuestras sociedades occidentales han arbitrado una fórmula, un método para el acceso al poder y, lo que no es menos importante, para el abandono del poder. Hay quien no sabe cómo se abandona el poder. Por ejemplo, el señor Maduro, ¿no? En nuestras sociedades hemos decidido que le damos el poder a aquel que gane en la ceremonia de la persuasión, que supone la semana o 2 semanas, lo que sea, ¿verdad?, en cada país de campaña electoral. Entonces hay que cumplir unas reglas, ¿no? Hay que cumplir unos ritos. Y digamos que la Constitución, por ejemplo, marca lo que es admisible y lo que no es admisible, ¿no? Pero la Constitución no forma parte del juego. A mí me sorprende en la cultura política latinoamericana, porque lo he visto reiteradas veces a lo largo de las décadas, de cómo la Constitución se convierte en parte del juego, cuando en realidad es la norma básica que rige todos los juegos. Por ejemplo, yo soy presidente, llevo 4 años, me gusta el cargo, voy a intentar seguir, modifico la Constitución para ser reelegido, porque estaba prohibido. Pues eso es poner al líder por encima de la Constitución. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Hay un componente psicológico en este aspecto de que quieran esa continuidad de poder. Claro, el poder embriaga, pero se ha analizado en ese contexto que quieran continuar por encima de lo que posiblemente sea evidente que no se pueda. Claro, hay unos plazos, ¿no? Sí. Y en algunos países la Constitución no admitía la reelección, al menos no inmediata. Insisto, el modificar la Constitución para poder seguir en el poder me parece una maniobra un poco fraudulenta. Es poner la Constitución como parte del juego, y no forma parte del juego. Hay unas reglas en el fútbol
y no la puedes variar, no puedes, y en la carrera de caballo no puedes cambiar de caballo cuando hay unas normas que hay que seguir. La fija la Constitución y bueno, la ley electoral, ¿no? Pongo un ejemplo nada más, ¿no? Pero hay una serie de juegos. ¿Cómo compites con el otro, con el adversario? Hay un juego para mí básico, podría empezar por otros, pero yo creo que es el más destacado, que es el juego de la creación del adversario. Hay un enorme gasto lingüístico, o si lo prefieres, una inversión lingüística importante para crear al adversario. Crear quiere decir defenestrar, está claro, ¿no? Defenestrarlo, derrotarlo totalmente. Restarle la credibilidad que tiene, porque el capital político fundamental de un candidato es la credibilidad. Por eso los candidatos muchas veces entre sí no atienden a los mensajes del otro, no atienden a los argumentos, van al argumentador, a machacar al argumentador. Yo estudié en el colegio de los jesuitas, nos decían que siempre hay que pegar a la cabeza, no ir a la cabeza. ¿Cuál es el principal, en la moderna retórica, cuál es el principal contexto de la argumentación? Tú tienes un argumentador, un argumento, un mensaje, ¿no? Y un receptor, una audiencia. En definitiva, son las categorías básicas de la retórica de Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es el principal contexto de la argumentación? Muchos me dirán que es el argumento, el tema. El principal contexto de la argumentación es el argumentador. Si el argumentador se queda sin credibilidad, ¿la credibilidad qué es? Es la que te permite emitir mensajes con la razonable expectativa de que van a ser obedecidos o que vas a conseguir la persuasión. Sí, es verdad. Cuando el candidato se cae, por ejemplo, acontece en Estados Unidos, ¿no? Se cae, queda sin credibilidad, no hay forma de que siga siendo candidato, aunque él quería seguir, todos sabíamos que caía, ¿no? Hace falta un nuevo candidato. Y hemos visto durante algunas semanas a Trump un poco perdido, ¿no? Un poco perdido. Sí, le quería, a propósito, que usted menciona el candidato Trump. Sí. ¿Cómo usted evalúa ese debate entre Trump y así como usted lo percibe, mucha gente lo percibió y careció, desde mi punto de vista, de quizás de un argumento de gobierno, me refiero, una propuesta de cuál va a ser su gobierno de ambas partes, pero su análisis, ¿cuál es entre el discurso per se, el debate per se y el comportamiento físico de cada uno? Yo lo primero que observé durante el debate y la conclusión que saqué al final, o empezaba a sacarla ya cuando vi el comportamiento de Kamala, es que Kamala Harris no salió desplumada, porque Trump es un zorro viejo, ¿no? Sabe latín, ¿no? Y la segunda es que no solo no salió desplumada, sino que yo creo que se impuso. Aunque esto tampoco tiene mucha profundidad, muchas consecuencias, porque yo creo que los dos estuvieron bien, cada uno para su parroquia. Sí. Seguro que los de esta parroquia dijeron que Trump estuvo bien y los otros. Creo que los dos estuvieron bien. Me decían, he oído decir estos días que probablemente fue el mejor debate de Trump, porque Trump es muy peculiar. Y ahí se contuvo bastante, creo, ¿no? Se contuvo bastante, con lo cual no lo hizo mal. Pero ella sobrevivió y le fue muy bien, probablemente mejor que a él. Y por primera vez, claro, antes decía que hay que construir al candidato, ¿no? Hay que construir, perdón, al adversario. Pues yo creo que fue lo que intentó Trump por todos los medios. Lo consiguió. Probablemente para los electores republicanos sí, pero para un observador que quiere ser objetivo, no creo que lo haya conseguido. Es más, y tú hablabas de la comunicación no verbal, ¿verdad? Del comportamiento de los cuerpos y tal. Yo observé y me sentí encantado de que en todo momento, salvo cuando miraba con la mano así y sonriendo a Trump, todo momento me miraba a mí. Sus ojos y mis ojos se encontraban durante todo el debate. Hablo de Kamala. En cambio, Trump, que es un hombre alto, estaba mirando a los periodistas así. En ningún momento encontró la cámara, ni la buscó. Y se le veía con la tensión que es propia de él, yo creo, ¿no? Tiene su temperamento, su carácter complicado, ¿no? Y a ella se la vio mucho más relajada.
En televisión yo creo que importan menos los argumentos que los argumentadores también, ¿no? Yo creo que la comunicación no verbal es clave. Es más importante. Sí, ella dio una sensación de tranquilidad, de dominio, de que las cosas iban bien. Es mi impresión. Bien, es verdad que me cuesta ser objetivo porque yo quiero que gane Kamala, no lo puedo evitar. Pero intenté un ejercicio, un intento de... Doctor Javier, Sí. Del Rey Morato, conferencista internacional y experto en comunicación política. Yo soy un apasionado de la comunicación política. Somos dos. Gracias. Vemos que recientemente terminó el debate. El debate pasó en Estados Unidos, los dos candidatos, republicano o demócrata. Pero inmediatamente Kamala sale y dice, estoy preparada para el próximo debate. El equipo de Donald Trump le responde, ella está preparada porque sabe que perdió el primero. O sea, ahí hay un... Usted sabe lo que le quiero decir. Perfecto. Este jueguito de el dime y te respondo entre ambos candidatos es que aquellos candidatos que no tienen un buen equipo de comunicación política pueden perderse a mitad de camino. Porque vemos como Kamala dice, estoy preparada para el próximo debate. Pero inmediatamente el equipo del Trump dice, pues sí, porque tú perdiste el primero. Bueno, siempre que termina un debate, siempre los periodistas, los medios, los opinadores, ¿verdad? Están cantando quién ha ganado y quién ha perdido. Forma parte de la estrategia política de los partidos, ¿no? Porque la gente no siempre tiene criterio y se deja llevar por el criterio de un líder de opinión, de un personaje con credibilidad, como puede ser cualquiera de vosotros dos, ¿no? Y claro, el debate no termina como termina, sino que siguen los medios. Sí. Siguen los medios. Eso es así. Me parece interesante, no lo conocía porque estoy con muchos líos aquí en mi agenda complicada, con lo cual no conocía esa declaración. Agradezco que me la dé. Me parece una buena jugada, es una jugada de poder, de dominio en sí misma, es un reto. Yo le llamo el juego del envite. Cuando los candidatos van bastante parejos, cuando el segundo se está acercando al primero, es el segundo que suele decir retar a un debate. De hecho, al principio lo hizo Trump y dijo 3 debates quiero, ¿recordáis? Luego ya se echó marcha atrás y tal. Bueno, es parte de los debates. De todas formas, tampoco le demos demasiada importancia. Para mí la importancia del debate que la tuvo es que ella salió muy bien. Y no la conocíamos, a él sí. Lo conocemos, estamos cansados de él, creo. No la conocíamos y ahora la conocemos y no nos cayó mal. No nos cayó mal. Esa es la importancia de este debate. Pero estaban acostumbrados a Biden y ella fue la gran sorpresa. Biden era un cadáver ambulante casi, ¿no? Sí. Y ella se le ve energía, cree en sí misma, es segura de sí misma, sabe argumentar. Y yo creo, lo he dicho en alguna conferencia, que ella necesita ahora lo que los americanos llaman un frame, un enmarcado para la relación con el adversario. Lo primero, al crear el adversario, es ir a machacarlo, defenestrarlo. Pero está preparada la sociedad estadounidense para una presidenta. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero ¿puedo decirte esto? Sí. Necesita un frame para definir la relación, que puede ser una relación simétrica, de iguales, o asimétrica. Y yo creo que ella eligió, y si no habría que decirle que tiene que elegir, una relación asimétrica y complementaria. Es decir, y para mí es abogada, criminal. Ella fue abogada, ella fue fiscal, ¿no? Fiscal criminal. Él es un criminal, nadie lo duda. Presunto, sí, para la justicia, pero para la opinión pública es un delincuente, ¿no? Me parece que esa sería... Y ahora paso a responder lo que me dices. No sé si la sociedad americana está preparada para una mujer jefa de las Fuerzas Armadas, en un país en guerra, en un mundo en guerra, ¿no? Europa está en guerra. Es una guerra Estados Unidos-Rusia, ¿no? Europa pone el territorio, ¿no? Como otras veces. Bien. Y los muertos, claro. Esto... No lo sé. No sé si está preparada la sociedad americana. Y aparte, no es WASP, no es la América WASP. No sé si está preparada.
deseo que lo esté. Una pregunta, a ver si, otra pregunta, mejor dicho. Sí. ¿Usted recuerda las pasadas elecciones nuestras del país? No, lamentablemente. No la recuerda. Lamentablemente no estoy informado. Me disculpo. Ok, bueno, voy a hacer una pregunta en sentido figurado, pero lo voy a poner en contexto. Ganó el presidente Luis Abinader, el candidato por el PLD se comunicaron el candidato del PLD y el presidente electo Luis Abinader para felicitarse, o sea, por las elecciones, ambos. Sin embargo, eso no pasó con el candidato de la Fuerza del Pueblo, que es el expresidente Leonel Fernández. Él no quiso tener un acercamiento con el candidato electo. A nivel comunicacional, políticamente, ¿cómo pudiera interpretarse eso? ¿Fue una decisión acertada, no fue acertada? Porque luego surgieron comentarios de que posiblemente ese acercamiento que hacía el presidente electo, Luis Abinader, era por temas referentes a la reforma fiscal, para él tener cierto engagement o aliado. Y pues, supuestamente por eso no se reunió. ¿Usted cree que pudiera ser o no una decisión acertada? No lo sé muy bien, porque tendría que estar metido en el contexto, ¿no? Sí. Creo que hay razones para pensar que parte de la población ha hecho una evaluación negativa de ese comportamiento y que a otras le ha parecido un comportamiento político oportuno, como para dejar claro cuál iba a ser la relación estos próximos 4 años, creo que son, ¿no? Entre el presidente Fernández y el presidente electo, ¿no? Hay motivos para pensar lo uno y lo otro, no lo sé. Yo que le he conocido bien estos días y que le tengo una gran admiración, estoy aquí por él, ¿no? Pienso que ha acertado. Si lo ha hecho, ha acertado. Suele ser un hombre moderado y que piensa las cosas. Muy bien. Lo sucedido en Venezuela, doctor, usted conoce todo lo que ha pasado. Sí. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que hay países latinoamericanos en que la democracia se reduce a lo que los franceses llamarían la mise en scène de la democracia, la puesta en escena de la democracia, nada más. Como creo haber dicho hace un momento, hay un método, hemos inventado un método los occidentales para llegar al poder y un método para abandonarlo. El método en el calendario, cada tanto tiempo hay que... Y si celebran elecciones y da la impresión de que las ha perdido o no ha documentado el triunfo, se le ha pedido, el presidente Fernández fue el primero que lo dijo, que enseñe todas las actas y tal, que demuestre que ha ganado, se han negado, pues tiene que abandonar el poder, ¿no? Eso es lo que pienso, ¿no? O tiene que demostrar que ha ganado, ¿no? El mundo piensa que ha perdido y que ha habido fraude. Con lo cual, estamos hablando de democracia, cualquier cosa le llamamos democracia, ¿no? Yo creo que no lo es. No lo es una dictadura personalista y poco más, ¿no? Es digno heredero de Chávez, que era un golpista, ¿no? Muy bien. No nos olvidemos de eso, ¿no? Y es verdad que tampoco es nuevo, o sea, el episodio es lamentable, pero se produce en un país que no tiene cultura política democrática. Yo estuve en la casa de Moisés Naim, supongo que os suena, era ministro de Planeamiento y Presupuesto de CAP, como le llamaban los periodistas CAP, Carlos Andrés Pérez. Y me comentaba que un día tuvo que salir de su casa, no sé si a las 3 de la mañana, salió corriendo para Miraflores porque había una tentativa de golpe, tal, y al llegar allí se rieron todos, empezando por el presidente, porque iba con un calcetín blanco y otro rojo. Tan rápido salió de su casa. Bueno, esto describe lo que era Venezuela. Es una democracia de mínimos. No hay una cultura democrática en Venezuela. Tampoco la hay en Perú. El ex primer ministro del Perú, Cateriano, Pedro Cateriano, es buen amigo mío porque fue alumno mío en la Fundación Ortega y Gasset. Bien. Terminó con la fundación, fue ministro de Justicia, luego de Defensa y luego primer ministro con Ollanta Humala. Y él me dice, ¿no?, ¿cómo hacer una democracia en un país sin cultura política democrática? Es muy difícil. Una democracia sin demócratas. Entonces, la democracia se reduce a la mise en scène de la democracia. Perú está fuera de la democracia, lamentablemente, pero lleva mucho tiempo. Los 4 o 5 presidentes últimos
o están en la cárcel o se han ido del país, y uno de ellos, cuando lo fueron a detener, se pegó un tiro, ¿no? Alan García, el expresidente Alan García del APRA, ¿no? Es un desastre. El último está en la cárcel, Castillo, ¿no? También intentó perpetrar un golpe de Estado por televisión y nadie le hizo caso, terminó en la cárcel, ¿no? Y la situación no ha mejorado, es un auténtico desastre. Yo recordaba estos días que una antigua lectura, imborrable, se me quedó en la memoria, ¿no? Alexis de Tocqueville, Democracia en América. Yo creo que su viaje debió ser en el 1834, 35, no recuerdo exactamente, fijaros qué fecha tan temprana. Y él se refiere, perdón, fundamentalmente a América Latina, a Norteamérica, pero hablando de América Latina, dice, América Latina no soporta la democracia. Bueno. En aquellos años. Pero evitemos un tramo del tiempo tan largo, pensemos del 45 hasta aquí, porque la democracia tal como la vivimos yo creo que es del 45 para aquí. El balance es pobre. La democracia ha sufrido muchos golpes. La democracia no ha terminado de arraigar en América Latina y eso es grave. Bien, es verdad que tampoco arraigó en Alemania, ¿no? Me explico, en Italia a principios del siglo. Las cosas son... La democracia es un sistema político perfecto, lo mejor que se ha inventado, lo inventaron los ingleses, el concepto de representación, los partidos políticos, y se comporta muy bien en los libros de texto y en las aulas, pero sales a la calle y no en todas las sociedades se comporta bien, ¿verdad? En muchas sociedades se interpreta un simulacro de democracia. Un profesor me decía que lo bueno de la democracia consiste en que cualquiera puede ser presidente, pero que lo malo de la democracia también consiste en que cualquiera puede ser presidente. La democracia no está asegurando la meritocracia. En algunos casos sí, que Fernández haya sido presidente me asombra. Me asombra, ¿por qué? Porque para mí los presidentes que conozco pues dejan mucho que desear. En el presidente Fernández caminan juntos el pensamiento y la acción política. El presidente del gobierno español no sabe lo que es el pensamiento, para entendernos, ¿no? Y muchos otros tampoco. Es decir, es un hombre profundamente culto. Pero la democracia, miras un poco y no asegura la meritocracia. Yo he tenido mucho contacto con chinos, porque fui profesor de un máster, casi todos eran chinos, y me empapé de la cultura de ellos, me gusta mucho su cultura, que es terrícola, terrestre y terrenal, la admiro. Y me dicen que allí sí se asegura la meritocracia. Me dicen algo que no sé si es cierto, que el problema de Occidente es que los políticos son abogados, y los abogados crean problemas y viven de los problemas. Ellos son ingenieros. No lo he comprobado, no sé si es verdad, pero me dejó pensativo. Yo estuve en China en junio, fui a graduarme, a presentar mi tesis, y yo quedé sorprendido con lo que vi en China. Yo estuve en Shanghái y me llevaron a varias empresas en el área de gestión municipal, y algo que me sorprendió es que los altos ejecutivos de esas empresas tenían 26, 27 años de edad. O sea, ya tenían un grado, un posgrado, muchos tenían un doctorado o un PhD. Yo digo, esto no pasa en Occidente, lamentablemente. Quizá por eso la meritocracia ha tomado ese valor y ha surgido en China. Pero usted habló de democracia y de meritocracia, ¿cierto? Sí. ¿Dónde se separan ambas? ¿O qué conlleva que se separen estos países de Latinoamérica? Qué pregunta más difícil, ¿no? Y la tengo que contestar. No lo sé, pero lo cierto es que observamos que no caminan juntas. No necesariamente la democracia asegura la meritocracia. No necesariamente. Porque en Estados Unidos, y lo he comprobado, a ti te gusta la propuesta de un candidato y tú aportas para que ese candidato pueda llegar al cargo que está aspirando. En Latinoamérica no pasa eso. Tú tienes los méritos, tú tienes la propuesta, pero si el día de tú no buscas los recursos para movilizar las personas a las urnas, tú fácilmente no ganas. Entonces yo creo que ahí puede venir a distanciarse la democracia con la meritocracia. Pero, y tampoco sé si las redes sociales ayudan, porque antes nos quejábamos de que vivimos en una partitocracia.
más que una democracia. Bueno, pero los partidos son fundamentales, son un filtro. No, sin partidos políticos no hay democracia. Los candidatos se eligen a través y se presentan a través de un partido político. El problema con las redes sociales es que no hay filtros. Con las redes sociales te puedes hacer un nombre y prosperar sin otro filtro que capacidad oratoria, ¿verdad? ¿Puedo volver a China un momento? Claro que Otra sí. de las cosas que he observado es que China antes estaba encerrada sobre sí misma. Ahora envía a estudiar a sus estudiantes a países capitalistas, Sí. a España, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia. Y reciben también, no solo envía, han abierto fronteras para que nosotros de Occidente podamos estudiar en universidades chinas. Sí, sí, sí. Yo respeto China. Me parece absurdo exigirle la democracia a naciones, culturas enteras importantes, muy antiguas, que no proceden de nuestro tronco común. Nosotros en nuestra biografía tenemos solo 3 ciudades: Jerusalén, Roma y Atenas. Somos esa rara gente que venimos de esas... somos gente rara, los occidentales. Los antropólogos investigan por ahí las rarezas de otras sociedades. Yo propongo analizar la rareza de nuestras sociedades, que dio un salto cualitativo a partir del siglo XVIII, cortó la cabeza al rey, por cierto era Borbón, sí, era Borbón, y dijo: nosotros no somos súbditos, somos ciudadanos, ¿no? Y la soberanía, el soberano soy yo, no usted. Tiene un cambio revolucionario, muchos cambios revolucionarios en Occidente. Y hemos creado la democracia, hemos creado los partidos. Ahora con las redes sociales el asunto no sé si no se nos va un poco de las manos. Yo lo he visto en la política española, ¿no? Antes teníamos PSOE y PP. Bueno, como dice Karl Popper, los países que funcionan bien, donde la democracia funciona bien, es donde hay un partido moderadamente conservador y un partido moderadamente Liberal. izquierdista. Yo diría que es un partido más o menos liberal y una socialdemocracia, ¿no? Eso es lo que funciona. Lo demás, los extremos, la extrema derecha en España, la extrema izquierda en España... No puedo dejar pasar la oportunidad sin preguntarle el caso de Haití. ¿El caso? De Haití. ¿Del? De Haití, Haití. Haití. Usted... Por lo que me entero estos días aquí, llegué el viernes, ¿no? Hoy hace una semana. Tenéis un problema serio. Hay países que tienen problemas serios que tienen que ver con la frontera. Estados Unidos es uno, Haití es otro, España es otro, ¿verdad? Nos está cambiando la estructura de la población. Están viniendo cada vez más musulmanes. El Islam es una tradición muy española. En realidad hemos construido en los últimos 4 siglos un país cristiano sobre un país árabe, musulmán. Bien. Y población subsahariana que llega en aquellas condiciones. Está cambiando la población española. Bien. Estados Unidos tiene un problema también. Y es un problema muy de la campaña electoral. El problema de la inmigración. Por lo visto los norteamericanos se fían más de Trump para gestionar ese tema que de Harris, ¿no? Y República Dominicana tiene un serio problema con Haití. Haití habría que ayudarlo. Yo creo que en la línea en la que hizo el presidente Fernández de crear algunas empresas en la frontera, hay que ayudar a levantarlo, porque si no, esto va a ser Haití. Casi, ¿no? Doctor, mañana usted estará en Santiago. Sí. ¿Usted ha visitado Santiago antes? No la conozco, creo que es muy bonita, ¿no? Tiene una semana aquí en el país. ¿Qué le ha parecido el país en estos poco tiempo? Apasionante, Qué bueno. apasionante. He observado, siempre me pareció que el imperio español no cayó, cayó la corona. El imperio cayó, pero las dos instituciones básicas sobrevivieron, la lengua y la religión. Pero hay una tercera institución que yo la observé, porque yo también he vivido en Perú y he actuado en Bolivia. Siempre observé otra cosa, pero nunca se me había ocurrido darle nombre de institución, que es una metáfora. Se me ocurrió caminando por las calles de esta ciudad. El mestizaje. Es la gran revelación, la gran contribución no de 300 siglos ni de 200, de 500, perdón, años, de 500 años de América a la cultura universal.
los americanos no fueron capaces. Los americanos perpetraron 1, y 2, y 3, y 27 genocidios. El último, en 1920, hay una película reciente, no sé si la conocéis, con una tribu, los Osage, creo que se llaman, o algo parecido, que eran los más ricos del mundo, la sociedad más rica del mundo, porque tenían petróleo, descubrieron petróleo. Y los empezaron a asesinar en 1920, envenenándolos, se casaban con ellas, las envenenaban. Los WASP. Los WASP. Me quedo con América Latina. Mañana en Santiago, en el Centro León, a las 7 de la noche. Sí. Hágale una invitación formal. Invito formalmente a todos los ciudadanos que quieran escucharme y a los que espero no defraudar. Y donde además de estas dos conferencias, ya para concluir, pueden tener información sobre las informaciones que usted está promoviendo con la teoría lúdica. ¿Dónde podemos nutrirnos de algún libro escrito? Sí, bueno, el presidente Fernández llamó a la directora de la fundación en Madrid, que está presente, Bien. Inés, y ella compró una cantidad indeterminada de libros míos y se han repartido estos días. No sé si, creo que trae algunos en el coche para Santiago de los Caballeros. Muy bien. No serán suficientes, pero bueno, el presidente ha hecho ese esfuerzo. Yo me siento muy agradecido al presidente por la confianza que ha depositado en mí, por la humildad que ha demostrado y por su hombría de bien. Es una buena persona, es lo mejor que se puede decir de un político. Muy bien, bueno, pues ¿Éxito? Muchísimas gracias y mañana que sea todo un lleno y beneficioso para todo el que asista. Muchas y gracias por visitarnos en nuestro país. El agradecido soy yo y he estado encantado de estar con vosotros. Gracias. Gracias, doctor Javier. Vamos a una pausa.